Bueno, soy Sean Leonardo, artista. Bruno Miguel, también artista y profesor. ¿Y de dónde son? Río de Janeiro, Brasil, pero toda mi familia es portuguesa, entonces me siento los dos. Y yo nací en Nueva York, pero mi familia es dominicana y guatemalteca. Una de mis obras que se llama Marina Ajuda, que es lo mismo que ayuda, en help. Marina ayuda a Bruno. Marina es mi madre, Ayuda es su segundo nombre, mi nombre familiar, tengo esto tatuado acá, Ayuda. Y ese trabajo parte de una investigación de cómo, cuando empezamos nuestra formación de nuestra identidad artística. Entonces, intenté volver hasta mi niñez, cuando mi madre me daba libros de colorir y que podría pintar como quería. Entonces, la idea de este trabajo fue invitar a mi madre, que no trabaja con artes, a dibujar 21 páginas de libros de colorir de los años 50 hasta los actuales, porque mi madre nació en 55, y le invité a dibujar estas páginas para que yo pudiera después pintarlas, pero como un niño, como un joven antes de mi formación. Entonces, esto de mi madre poder estar junto conmigo, incluso después en las pinturas de la serie autobiográfica, que tengo dos acá, siempre hay la participación de mi madre en algo, como los muñecos que ella ha hecho para mí cuando yo nací, que estuvieron en mi cuna, en mi cuna. Y tienen mi edad y están dentro de la pintura en este momento. En el otro pedí para mi madre qué dibujos hacías cuando eras joven y estabas aburrida en una clase en la escuela. Me recuerdo, hacía unos muñecos como estos, y estos dibujos están en otra de mis pinturas acá. Entonces, esto del contexto de la relación familiar, estar presente en esta exhibición, fue algo mucho conversado y se quedó para mí la conexión con la obra de Sean perfecta en este sentido. Pues fíjate, eso para mí es una serie que empecé hace 12 años. Unos retratos de, en ese momento de mi abuelo, unos tíos, personajes de mi familia que ya se murió. Pero nunca tuve la oportunidad correcta para exponer esas obras y no sabía en qué contexto quería hacer un show. Y cuando estamos conversando con Lara, eso es lo que aprendí, que sería mejor un contexto de familia, de niños, para tener una conversación sobre cómo traemos la memoria de nuestra familia. Y entre esos 10 años, murieron mis abuelas, entonces hace unos meses que añadí los 2 retratos de mis abuelas. Creo que tu trabajo respira y suspira memorias. El mío tal vez grita sobre ellas. Son muchísimas al mismo tiempo. Tu trabajo creo sea más delicado en este sentido, de una memoria más sublime. Cuando estamos, entre nosotros, cuando estamos investigando la memoria, la obra tuya es como una acumulación de información, y para mí los retratos es como está desapareciendo la información, ¿no? Por eso en las paredes casi no hay nada. Solo unas líneas que toda la información está presente en unos elementos muy mínimos, ¿no? El mío habla mucho de colonización cultural. Entonces, crecer en Brasil es oír las músicas americanas, oír las películas americanas, las ropas que utilizaba cuando era joven. Entonces, hablo de la construcción de estas memorias siempre en el ambiente doméstico, pero porque creo que me interesa lo que es común, las memorias afectivas de mi generación, y creo que esto de las memorias domésticas afectivas siempre son un tanto comunes. Cuando hablo para alguien, que las piezas que pongo en el piso con las piezas de porcelana, con los pequeños árboles,
Porque mi madre, en Brasil las personas ganan cuando se casan este tipo de juego de porcelana, de chá, de café, pero nunca usan. Porque, y esto es común para todos, cuando hablo, este tipo de acceso a la memoria de los otros, y entonces nuestras madres ponen en los gabinetes las cristaleras y nunca podemos utilizar. Abrimos mano de tener esta experiencia, esta belleza cerca de nosotros. Y mi trabajo habla de esto. Son todas piezas compradas en subastas en Brasil, piezas de todo el mundo, todas ya usadas. Me encanta pensar que fueron testimonios silenciosas de las vidas de las otras familias. Entonces pongo como que creciendo de nuevo la belleza que estaba tan protegida, que intento mostrar que la vida sigue. Bueno, para mí la obra o la conversación que quiero hacer o tener con las familias no es sobre la tristeza de la muerte. Lo pesado es que hemos perdido mucha gente en los 2 años pasados, los 3 años pasados. Entonces, lo que quiero discutir con gente y con los niños también es cómo construimos esas memorias. Porque con tiempo, poco a poco, desaparece la información de las personas que amamos. Entonces, lo que reconocí para mí es que con cada año desapareció un poco de la memoria de esa gente, de mis abuelos. Pero no es solo sobre la familia, puede ser de los amigos, puede ser de los instructores, las personas importantes en nuestras vidas. Entonces, lo que yo creo que es importante para un niño, o mi hija, ¿no? Es que una imagen puede ser una celebración de toda la vida. Y lo que llevamos con nosotros puede ser una construcción o inventamos la imagen de nuestra gente, de nuestra familia, para agarrar lo más fuerte. Y eso es un proceso muy humano, muy lindo, muy bello. Pero también es una función de la mente, que cuando crecimos no podemos controlar cómo vamos a memorizar todo, ¿no? That it slips out little by little. Entonces, también lo que reconocí es que cuando estaba pensando en mi tío o mi primo, de verdad lo que vi en mi mente era una foto, no la experiencia total que tuve con ellos, ¿no? Es más como una celebración de cómo llamamos a esas memorias a nuestra vida otra vez. ¿Qué piensas de esas personas familiares? Es parte de nuestra identidad. Esa es la parte que llevamos por toda la vida. Hoy día, la serie que estoy trabajando ahora, que hay 3 pinturas, que es una serie sobre Umbanda, sobre la posibilidad de contar de otra forma la colonización europea en mi cultura. Una cosa común allá en Brasil, en las casas de los suburbios, son estas tapicerías, gobelino se habla en español creo, y son tapicerías ya con muchos años llevando sol sobre, entonces están con los colores decadentes, son cosas antiguas que no son arte. Y es necesario, creo, explicar algo sobre Brasil. Tuvimos la única capital europea fuera de Europa. Cuando el rey portugués fue para Brasil y llevó la corte junto consigo, entonces allá era la capital de Portugal, una capital europea afuera de Europa. Entonces en este momento se ha invitado muchos arquitectos, urbanistas, artistas, escritores franceses que fueron para Río con él. Se
hecho la urbanización del centro de la ciudad con estas ideas, el modelo estético para el arte en aquel momento que fue enseñado, porque fue fundada la primera universidad en Brasil de Bellas Artes con estas personas. Entonces importamos un modelo estético que no es el nuestro, no habla de nuestra realidad, de nuestro paisaje, es otro. Y soy de una religión, Umbanda, es una religión de base afrodescendente, que hay un tanto de cristianismo y un tanto del kardecismo espiritista, que es algo también de Europa. Y la Umbanda cultúa los pueblos ancestrales marginalizados. Los orixás son los dioses que vinieron para Brasil con los pueblos esclavizados. Entonces se cultúan los caboclos, los indios, los indígenas, los negros viejos, que eran los transmisores de la cultura, del conocimiento, de las memorias en este pueblo esclavizado. Se cultúa la falange de Exu, el pueblo trabajador de las calles, de la bohemia, de los que están acá teniendo el mismo tipo de experiencia que nosotros, y las crianzas, los niños. Entonces se cultúa esta ancestralidad, estos pueblos y entidades que son típicos de Brasil. Esta religión nació en Brasil. Entonces pego estas tapicerías con escenas europeas y insiro, pongo adentro personajes de la Umbanda o orixás o santos sincréticos, porque los esclavizados no podían cultuar a Ogún, entonces cultuaban a San Jorge, que era el santo católico respectivo en su interpretación. Entonces mi trabajo habla de esta construcción de historias, de memorias, no solo a partir del universo doméstico, ampliando para toda la sociedad y la construcción cultural de cómo se pasan estas cosas. Creo que el pop es una buena estrategia siempre. No, algo que compartimos es la creencia que algo como el pop, el estético cómico, es una apertura para hablar de sujetos un poco difíciles, ¿no? Pesados. Pero en los Estados Unidos de verdad no tenemos rituales colectivos para procesar lo doloroso, algo que llevamos en nuestro espíritu, en nuestra mente, en el cuerpo. Entonces no hay discusiones con niños sobre la historia o las memorias un poco pesadillas, ¿no? Entonces tenemos que crear el arte. Tiene esta oportunidad, este poder para procesar con gente cómo llevamos todo en nuestra mente y cómo podemos seguir, cómo podemos sobrevivir, ¿no? Es sobrenaturalizar el simbólico, ¿no? Es esto.